Un pueblo rebelde. El pueblo escogido por Dios es un pueblo rebelde, tal como lo dijo Moisés. Les dijo Moisés a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Escuchen, israelitas, ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de naciones más grandes y poderosas que ustedes, y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas. Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Pero deben de saber y entiendan que el Señor su Dios es el que marcha al frente de ustedes. Y Él es como un fuego devorador que ante ustedes destruirá y humillará a esas poderosas naciones. Por eso ustedes los desalojarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos, tal como el Señor se los ha prometido. Cuando el Señor su Dios los haya arrojado de la presencia de ustedes, no vayan a pensar equivocadamente diciendo: gracias a nuestros méritos y a nuestra justicia, el Señor nuestro Dios nos ha dado posesión de este país. Porque no es así. Pues si el Señor su Dios expulsa a esa gente, es por causa de la maldad de ellos. Así que no es por la justicia ni por la bondad de ustedes por la que toman posesión de la tierra de ellos. Porque el Señor nuestro Dios los arroja de la presencia de ustedes a causa de la maldad de ellos, y para cumplir la promesa que le hizo a Abraham y a Isaac y a Jacob, antepasados de ustedes. Entiendan pues que no es debido a los méritos de ustedes por lo que el Señor su Dios les da la posesión de esa buena tierra, porque ustedes son un pueblo muy terco y rebelde. Nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto y hasta en este mismo lugar. Siempre le han sido rebeldes. Acuérdense en que ya en el monte Horeb hicieron enojar al Señor su Dios. Y tanto se enojó él contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos en un instante. Acuérdense en que yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor su Dios había hecho con ustedes. Y me quedé allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí el Señor nuestro Dios me dio entonces las 2 tablas de piedra, escritas por Él mismo, y que contenían todas las palabras que Él les había dicho en el monte, de en medio del fuego. En aquel día en que todos nos reunimos, pero pasados esos 40 días y 40 noches, en el que el Señor su Dios me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, luego me dijo: anda y baja pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se han descarriado. Que pronto han dejado de cumplir lo que yo les ordené, y ya se han hecho un ídolo, un dios falso de metal fundido. Y también me dijo el Señor nuestro Dios: ya me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco y rebelde. Hazte a un lado, apártate de ellos, que yo voy a destruirlos y a borrar de la tierra su memoria. En cambio, de ti haré una nación más fuerte y numerosa que ellos.
Y cuando yo bajé del monte, el cual estaba ardiendo, yo traía en mis manos las 2 tablas de la alianza. Pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios y que ya se habían hecho un becerro de metal fundido, abandonando así el camino que el Señor su Dios les había ordenado seguir. Por eso arrojé las 2 tablas que yo traía en las manos y las hice pedazos delante de ustedes. Así que yo me arrodillé delante del Señor su Dios, y tal como ya lo había hecho antes, y estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, por causa del pecado que ustedes habían cometido y ofendido al Señor su Dios, provocando su ira. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor su Dios manifestó contra ustedes hasta el grado de quererlos destruir. Sin embargo, aún una vez más el Señor su Dios me escuchó y no los destruyó como lo había dicho. También el Señor su Dios estaba muy enojado contra Aarón, el sumo sacerdote, que también quería destruirlo, pero yo también intervine en favor de él. Después de esto, yo agarré el becerro que ustedes se habían hecho y con el cual pecaron, y lo arrojé al fuego. Después lo molí hasta convertirlo en polvo y lo arrojé al arroyo que baja del monte. También en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataavá han provocado ustedes la ira del Señor. Y también cuando el Señor nuestro Dios les ordenó partir de Cades Barnea para que fueran a tomar posesión del país que les estaba dando, también se opusieron a su mandato y no tuvieron fe en él, ni tampoco quisieron obedecerlo. Así que, desde que yo los conozco, ustedes han sido rebeldes al Señor su Dios. Por eso, cuando el Señor nuestro Dios había amenazado con destruirlos a ustedes, yo me arrodillé delante del Señor nuestro Dios durante 40 días y 40 noches, y con ruegos le dije: Señor mi Dios, no destruyas a este pueblo que es tuyo, que tú mismo libraste con tu grandeza y lo sacaste de Egipto con tu gran poder. Acuérdate, por favor, de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No tengas en cuenta la terquedad de este pueblo, ni su maldad, ni sus pecados, para que no se diga en el país del que nos sacaste. El Señor su Dios no pudo hacerlos entrar en el país que les había prometido. Y también, como los odiaba, los hizo salir de aquí para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, son tuyos, porque tú los sacaste de Egipto con gran despliegue de tu poder. Deuteronomio capítulo 9, del 3 al 29. Y Dios escuchó a Moisés, y por eso los israelitas no fueron destruidos. Israel, el pueblo rebelde que fue sacado de la esclavitud de Egipto, necesitó la mediación de Moisés, que rogó por ellos para que Dios no los destruyera. Esta ilustración que nos da Dios de la mediación de Moisés es para que entendamos la necesidad que tenemos de un mediador que interceda por nosotros. Porque el ser humano es rebelde y terco de corazón, porque provoca la ira de Dios. Moisés es sombra de nuestro verdadero mediador, que es Jesucristo. Porque así como Moisés liberó de la esclavitud de Egipto a Israel, también Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado.
Jesús dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice también en la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona por la cual podamos salvarnos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay más que un solo Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate para la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. Y el castigo que sufrió Él nos trajo a nosotros la paz. Y por sus heridas alcanzamos nosotros la salud. Porque todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Sin embargo, el Señor nuestro Dios cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Él fue maltratado. Sin embargo, él se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Se lo llevaron como un cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como a una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Isaías 53, del 5 al 8. Aunque él nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 9. El justo siervo del Señor, nuestro Dios, liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Isaías 53, 11. Porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 12. Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, es quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mismo. Por eso debemos seguir firmes en nuestra fe que profesamos, porque nuestro gran sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Jesucristo está puesto entre nosotros y nuestro Dios. Dice la Biblia, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Salmo capítulo 7, versículo 11. Y el cielo declara que Dios es un juez justo, el cual dice a su pueblo: escucha, Israel, pueblo mío, que voy a poner las cosas en claro contigo, porque yo soy Dios, soy tu Dios,
y no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Salmo capítulo 50, del 6 al 8. Pero voy a curarlos de su rebeldía. Voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ustedes mi ira. Oseas capítulo 14, versículo 4. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos, esos dioses falsos y esas costumbres tan equivocadas y vergonzosas. Y pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y mis decretos. Ezequiel capítulo 36, del 25 al 27. Y cuando se acuerden de sus malas conductas y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y sus maldades que han cometido. Yo, el Señor su Dios, lo afirmo. Y sepan ustedes, israelitas, que yo no hago esto porque ustedes lo merezcan. Por eso, sientan vergüenza y confusión por sus malas conductas. Ezequiel capítulo 36, versículos 31 y 32. Todos los cristianos que han creído en Jesucristo han entrado en el proceso de lavamiento y transformación para llegar a ser nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia que a quienes recibieron a Jesucristo y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Así que, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados les han sido perdonados por completo. Y qué afortunada es la persona que ha dejado de ser malintencionada, a quien el Señor, nuestro Dios, no lo acusa de falta alguna. Porque mientras yo no confesaba mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero cuando yo te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y cuando yo decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, mi Dios, los perdonaste. Salmo 32, del 1 al 5. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera de Juan capítulo 1, del 8 al 10. La transformación que ocurre en el cristiano se manifiesta en gratitud hacia Dios. Por eso dice Dios: el que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Salmo 50, versículo 23. Permanecer en Jesucristo es nuestra salvación. Pero no amar al Señor Jesucristo y rechazarlo es lo más terrible que nos pueda pasar. Dijo Pablo: si alguien
no ama al Señor Jesucristo, entonces que caiga sobre él la maldición de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22.